Bueno, arratsaldeon denoi, buenas tardes Juanjo, bienvenido a Leyendo en Clave Jurídica. Antes de entrar en la entrevista, a mí sí que me gustaría hacer una breve reseña, ¿no?, de tu biografía, que es dilatada, de tu parte académica, que también es muy importante. Naciste en Azpeitia, ¿no?, en el año 66, entraste en la compañía en el año 84 y fuiste ordenado sacerdote en el año 95, ¿no? Tu formación académica, por lo que hemos podido ver, se ha desarrollado en la Universidad de Deusto, en el Instituto Católico de París y en la Universidad Gregoriana de Roma. Te doctoraste en Derecho Canónico y has ido ocupando diferentes cargos, ¿no? Eres profesor titular de la Facultad de Derecho, asignatura de Filosofía del Derecho. A mí no me diste clase, ¿no?, pero sí que provincial de los jesuitas de la provincia de Loyola, si no me equivoco. De 2008 a 2014 has ocupado diversos cargos, alguna vicerrectoría, y el 22 de mayo de 2023 fuiste nombrado rector, ¿no? Yo creo que tenía mucho sentido esta entrevista inaugural para Leyendo en Clave Jurídica, que fue alguien de la casa y el primer hombre, ¿no?, de la casa, la primera personalidad. Sí que de tu biografía a mí me ha llamado la atención, buscando por internet artículos que has publicado, ¿no?, de ontología del ministro de la penitencia, testamento vital, movimientos eclesiales, pero hay dos, bueno, a mí quizás que me ha llamado la atención, laicidad en los nuevos contextos sociales, ¿no?, y matrimonio entre creyente y no creyente. Y me ha llamado la atención, quizás no sean los más académicamente relevantes, lo desconozco, ¿no?, pero a mí me ha llamado la atención porque de lo que hablas en definitiva, entiendo, es el encuentro, el diálogo entre diferentes, ¿no?, de la búsqueda de esos espacios comunes y esos espacios de convivencia. Y me llama la atención porque al final leer también es encontrarte con un diálogo con una persona diferente, alguien que ha vivido experiencias distintas, ¿no? Y a mí sí que me ha llamado bastante la atención ese tipo de artículos académicos que tú tenías. Bueno, acabada esta breve reseña, Juanjo, para que te conozcan nuestros lectores, sí que me gustaría iniciar esta entrevista con el primer bloque, ¿no? La Universidad de Deusto, hoy en día, ¿no? Valores, el ocaso de las humanidades, la utilidad de lo útil, bueno, todas estas ideas que flotan en el ambiente acerca de si en esta época de la tecnología, pues las humanidades, ¿no?, la lectura, la literatura están acabadas. Y a mí me gustaría preguntarte cómo crees o cómo ha ido evolucionando el perfil de nuestros estudiantes desde que comenzaste tu carrera académica, ¿no? ¿Hay más individualismo, menos sentimiento de comunidad y de servicio? ¿Cómo lo ves? Bueno, desde que comencé mi carrera académica, ¿no?, ya hace una serie de años, ¿no?, bueno, ciertamente he visto una evolución considerable en los estudiantes, ¿no?, y que yo creo que también son reflejo de todos los cambios sociales, tecnológicos, culturales que realmente están presentes hoy en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que eso también siempre influye mucho en lo que son las expectativas, las prioridades, las actitudes de los estudiantes, ¿no? Ciertamente, hoy los jóvenes tienen una preparación tecnológica mucho más grande que hace una serie de años, ¿no? Y también, bueno, pues tienen un acceso a la información instantánea, absolutamente instantánea, ¿no? Bueno, yo creo que eso modifica la forma de aprender y de interactuar también, las dos cosas yo diría, ¿no? Y yo creo que esto, el que estén hoy día los jóvenes altamente conectados, lo que en principio nos podía dar un sentimiento de comunidad, de ser pero en la práctica yo pensaba, decía, pero también a veces eso nos da un cierto individualismo, ¿no?, o un cierto aislamiento, mucha interacción o mucha interconexión, pero más a veces... Pero poco de comunidad, quizás. Eso es, menos de comunidad a veces, ¿no? Bueno, a veces, ¿no?, yo me fijo que los jóvenes buscan, pues, mayor logro profesional, personal, su carrera, ¿no?, su aprendizaje, y yo creo que eso puede pensar uno, ¿eso es tirar hacia el individualismo? Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero también yo creo que eso no excluye el sentimiento que tienen hoy también los jóvenes hacia los aspectos de pertenencia y de comunidad, ¿eh? Mi visión, por lo menos en la universidad ahora mismo, diría, cuando planteamos actividades de solidaridad, de voluntariado, etcétera, ¿no se apuntan? Sí, se apuntan, ¿no? Sí tienen esa perspectiva de estar en proyectos solidarios o proyectos de voluntariado, y cuando observo eso digo, bueno, esa parte de comunidad, esa parte de vinculación con la sociedad no queda atrás.
a pesar de que, insisto, yo creo que tienen otras perspectivas, otras prioridades hoy los jóvenes, ¿no? Y yo creo que ahí también nosotros como universidad nos hemos querido adaptar, lógicamente, con ese perfil también del estudiante. Y bueno, pues yo pensaba en todo lo que se está haciendo a nivel de competencias transversales, de trabajar lo que es el trabajo en equipo, la creatividad, la ética, la trascendencia, bueno, todos esos aspectos que más allá de las competencias profesionales hacen al joven de hoy seguramente más comprometido, seguramente más compasivo o más consciente, ¿no? Y bueno, pues eso también ciertamente ayuda a ver cómo el joven hoy en nuestra sociedad puede tener esos elementos más, yo siempre distingo, más de personalismo, pero no tanto a veces de individualismo, que tiene un punto a veces más negativo. Sí, eso sí. Una segunda cuestión, en muchas de tus intervenciones hablas del liderazgo transformador, ¿no? Y del papel que puede desempeñar la Universidad de Deusto en promover, ¿no?, esta idea. En tu opinión, ¿puede ser la lectura un motor del cambio y de la transformación de la sociedad? ¿Por qué crees que es importante? Bueno, yo diría sin duda, yo sin duda esa afirmación la haría, ¿no? Yo creo que la lectura puede y debe ser, yo siempre digo, un motor fundamental de cambio y de transformación de la sociedad, ¿no? Y yo siempre digo que creo que la universidad, desde lo que hacemos y lo que mostramos, creemos en ese poder transformador, ¿no? ¿Por qué yo creo? Porque yo creo que leer, estábamos comentando antes, ¿no?, en el diálogo, es una puerta, yo siempre digo, a nuevas perspectivas o a un espacio a veces también para cuestionar nuestras ideas a veces preconcebidas y una oportunidad para desarrollar algo que me parece fundamental hoy, es generar un pensamiento crítico, ¿no? Y por eso, a veces en un mundo marcado, como decíamos antes, por la inmediatez, la rapidez, todo esto, ¿no?, y el consumo rápido de información, pues yo creo que la lectura nos permite esa parte de profundizar, de parar, de reflexionar, de construir también, yo diría, pues seguramente una comprensión más sólida de la complejidad del mundo de hoy, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que eso es importante, ¿no? Y en un contexto de liderazgo transformador, pues la lectura fomenta, yo creo que en nuestros estudiantes, pues esa capacidad, ¿no?, que decíamos, de empatizar o de conectar con otras realidades, de aprender de experiencias, de culturas diversas, ¿no? La lectura siempre te abre el mundo, ¿no? Porque si no estamos como muy encerrados en lo pequeño, en lo cotidiano, y yo creo que la lectura, según lo que uno lee también, lógicamente, pues nos da esa perspectiva mucho más amplia, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me impacta, y es que el Papa Francisco, cuando habla de lo que es tener una formación integral, él utiliza una imagen, y yo creo que una imagen que es profundamente transformadora. Él habla de los 3 lenguajes, ¿no? Él habla de la cabeza para aprender a pensar bien, habla del lenguaje del corazón, dice él, para sentir bien y fomentar la empatía, y habla del lenguaje de las manos, ¿no?, para crear y construir, ¿no? Creo que esos 3 lenguajes son importantes. En ese sentido, la lectura, ¿no?, creo que nos puede ayudar a esa transformación de la sociedad. Existe una tendencia utilitarista, así, ¿no?, que desdeña todo saber propio de las humanidades, ¿no?, el tachar de saberes inútiles, ¿no?, y de las clásicas carreras de letras, filosofía, historia, geografía, bueno, incluso de alguna manera también derecho, ¿no?, aunque es verdad que es una carrera de letras que suele tener un notable éxito, ¿no?, por su proyección práctica. Y lo desdeña a favor de las carreras técnicas, científicas, tecnológicas, más vinculadas quizás un pensamiento apresurado al éxito económico rápido e inmediato, ¿no?, en la salida inmediata, ¿no? En este contexto, ¿por qué crees que la formación de nuestra universidad puede ser diferente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que buscamos en la universidad desde siempre, ¿no?, es tener una visión integral de la educación. Lógicamente que necesitamos formar técnicamente muy bien a todos nuestros estudiantes. Eso siempre, me da igual de las diferentes áreas, ¿no? Pero no podemos olvidar que nosotros tenemos que formar a personas en todas las dimensiones de lo que es la personalidad humana, ¿no? Ahí a veces yo digo, bueno, ¿cómo formamos, ¿no?, lo que comentábamos antes también, en una sensibilidad ética o en una capacidad crítica, o se podían poner, ¿no?, o en capacidad de comprender lo que son todas las dimensiones humanas del ser, ¿no? Y bueno, pues por eso digo, ¿no?, yo aquí
pensando decía, yo creo que los saberes humanísticos no son inútiles para nada. Y hoy, más que nunca, creo que necesitamos. Uno cuando habla con empresas, te dicen, nosotros, vale, que vengan personas formadas técnicamente muy bien, bien cualificadas, pero queremos que sean personas también con valores. Insisten mucho esto, con valores. Es decir, que tengan directamente una formación ética, crítica, y que se puedan enfrentar a los diferentes retos que hoy existen en nuestra sociedad, ¿no? Por tanto, creo que son, yo no pondría, no son antagónicos, sino que realmente creo que son complementarios y son muy necesarios hoy en nuestra formación. Al final, empresas son personas gestionando personas, ¿no? No solo números o una tabla Excel, ¿no? Eso es. Y eso yo creo que yo también coincido mucho contigo, que eso es crítico en ese sentido. Pasando al segundo bloque, Juanjo, espiritualidad, memoria y literatura. El 17 de julio de 2024, el Papa Francisco, a mí me sorprendió esta información, publicó una carta muy interesante sobre el papel de la literatura en la formación humana en general y sacerdotal en particular. En esta carta, el Papa Francisco nos recordaba que Jorge Luis Borges explicaba a sus estudiantes que leer es escuchar la voz de alguien, ¿no? Ver a través de los ojos de los demás o escuchar la voz entre las voces, decía textualmente, en palabras del propio Papa Francisco. Por su parte, el poeta T.S. Eliot definió la crisis religiosa moderna como una crisis con una incapacidad emotiva generalizada, ¿no? En este contexto, ¿crees que vivimos una época de sordera espiritual, de falta de diálogo entre diferentes? ¿Nos hemos vuelto más materialistas, menos sensibles a la trascendencia? Hombre, yo creo que es innegable que vivimos una época que podría describirse en parte como dice el Papa, como una sordera espiritual, ¿no? Y a veces con dificultades para dialogar entre diferentes. Nos cuesta ese diálogo entre diferentes, ¿no? Como decía antes, en un mundo donde todo va mucho más rápido, donde los estímulos, ¿no? Y las demandas del día a día nos abruman muchas veces, seguramente perdemos esa capacidad de escuchar lo profundo, lo esencial del ser humano, ¿no? Y lo trascendente, que va más allá de lo inmediato, de lo material, ¿no? Y a veces esa rapidez no nos permite, y creo que, bueno, pues verdad, la globalización, la tecnología han facilitado, digamos, pues un contacto mayor entre personas y culturas, pero a veces, yo siempre digo que eso no necesariamente genera a veces una comunicación auténtica o ni un diálogo enriquecedor, ¿no? Y bueno, sí es verdad, ¿no? Lo que dice el Papa, que hoy la sociedad sí busca poner el enfoque en lo material a veces y en el éxito individual, ¿no? Y bueno, pues seguramente eso supone que relegamos todo lo que tiene que ver con lo ético, con lo espiritual, lo trascendente, a un segundo plano, ¿no? Y bueno, pues seguramente eso está ahí. Pero mi impresión es que toda esa dimensión de lo espiritual, de lo religioso, no está perdido hoy en el joven, ¿eh? Y yo sí veo a muchos jóvenes y a muchas personas en general pues yendo más allá de lo que es lo material, más allá de lo que es el éxito personal, buscando, no sé cómo decirlo, como un propósito de vida, ¿no? Un propósito de vida que habla de valores, habla de sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, seguramente nos tenemos que acercar de otra forma hoy a la gente y a las personas, hacerles también las preguntas pertinentes para que saquen lo mejor de sí mismas, ¿no? Y creo que ahí yo confío plenamente en el ser humano. Y creo que el ser humano siempre tiene esa parte de humanidad, de solidaridad y de respeto de la dignidad y de respeto también siempre por el otro diferente también, ¿no? Entonces, es verdad que a veces no es fácil y hoy hay ciertos movimientos donde, bueno, pues vemos, ¿no? Hoy día el tema de las polaridades, ¿no? Y el tema de la posverdad y todo, pero yo confío plenamente en que eso se debe superar y creo que el ser humano busca algo más, mucho más importante, ¿no? Y bueno, yo diría que no nos tenemos que, no sé cómo decirlo, pero no nos tenemos que dejar de pensar que, bueno, esto es la sordera espiritual, tenemos que hacer las preguntas, las actitudes, los valores necesarios para que las personas luego salgan a la sociedad hoy con un espíritu que ayude a crecer y a construir una humanidad seguramente un poquito más inclusiva, un poquito más justa y un poquito más solidaria. Quizás la parte a mí me impresiona a veces, Juanjo, leo de tus palabras, que lo trascendente es una cuestión que queda relegada, no como adormecida, está latente, ¿no?
y que a veces suele ser una crisis personal fuerte, la llegada de la enfermedad, o un evento de estos disruptivo, ¿no? Como suelen decir ahora los modernos, problemático, el que te hace recuperar la trascendencia, ¿no? Ese interés. Yo sí que coincido contigo que no ha desaparecido. Otra cosa es que el foco ahora no esté puesto ahí, quizás, ¿no? Ciertamente. Pero yo creo que eso es lo importante que como universidad, ¿no? El redirigir o ayudarles a dar las herramientas para que no olviden que también existe esa parte de ellos, ¿no? Sí, y a nosotros nos toca, como universidad, hombre, tenemos una gran oportunidad como universidad, teniendo tantos jóvenes en nuestras aulas, ¿no? Plantearles un poco las cuestiones pertinentes para que se puedan hacer ellos también, bueno, pues esas cuestiones que les lleven a lo, como decías ahora, ¿no? A lo más importante, a lo esencial, ¿no? Y, bueno, al principio te decía, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Pues ojalá sepamos llegar hasta ahí, ¿no? Una última pregunta a este segundo bloque, espiritualidad, memoria, y va relacionada con la memoria. ¿Es importante la literatura en la construcción de la memoria individual, colectiva, tanto que se habla de la memoria histórica, la identidad? ¿No? ¿Qué papel juega, en tu opinión, la literatura en este aspecto? No, yo diría que sin duda, ¿no? Que la literatura es fundamental en esa construcción, ¿no? Tanto yo, como decías, de la memoria individual como colectiva, ¿no? Yo creo que en una universidad como la nuestra, en una universidad jesuita, reconocemos que la literatura no solo transmite contenidos o entretiene, sino que conecta a las personas, ¿no? Y yo creo que conecta a las personas con lo que son experiencias, valores, aprendizajes de generaciones anteriores, pero de generaciones actuales. Yo creo que eso tiene la gran fuerza de la literatura, ¿no? Y yo creo que también nos permite conocer lo que es la complejidad y la riqueza de nuestras raíces, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Y nos invita también, bueno, pues a reflexionar críticamente sobre nuestro presente y también sobre nuestro futuro, ¿no? En ese sentido, yo creo que la literatura siempre nos ayuda a esa introspección profunda, ayudando, bueno, pues también a todos los lectores a encontrar lenguajes, ¿no? Donde puedan expresar sus propias experiencias o sus propias emociones o sus propios dilemas también en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que colectivamente la literatura también nos hace ver lo que son nuestras historias, lo que son nuestras luchas, lo que han sido nuestros grandes debates de la historia, ¿no? Y lo que son todas nuestras identidades, ¿no? Que están ahí, que están en la literatura y que nos hacen ver también, ¿no? Bueno, también nos ayuda, yo creo que la literatura, a ver el mundo a través de los ojos de los demás también, ¿no? Y eso, seguramente en un contexto como esta universidad nos anima, seguramente nos anima pues a trabajar más con compasión o con justicia, ¿no? Y bueno, en línea un poquito de esos valores, ¿no? Que son propiamente jesuitas de servicio, de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un aporte muy, muy importante por parte de la literatura, tanto como indicabas, a construir la memoria individual, pero también colectiva. En el último bloque, Juanjo, es, como bien sabes, es un pequeño test, ¿no? Un pequeño tercer grado, ¿no? Y sí que nos gustaría plantear una mirada sobre el Juanjo Echeverría lector, ¿no? Tus inquietudes, cuáles han sido las lecturas que más te han marcado, ¿no? Y bueno, la idea es pregunta-respuesta rápida, bueno, con la rapidez de los que pueda, pero nos interesa sobre todo esa respuesta espontánea, ¿no? Esa primera respuesta, ese golpe de idea. Y voy a empezar, como es evidente, por la primera pregunta, ¿no? ¿Qué primer recuerdo tienes relacionado con la lectura? Me ha costado recordar qué lecturas. Yo me acuerdo que, claro, aquí me supongo que somos de otras generaciones, ¿no? Yo recuerdo que había unos libros que leíamos de niños, ¿no? Que eran Los Cinco, yo creo, o también me acuerdo de Tintín, ese tipo de novelas fáciles de leer. Son temporales. Sí, que lo leíamos y que ciertamente, bueno, pues para mí ha sido una gran suerte el poder empezar con lecturas así, ¿no? ¿Cuál es tu mejor momento para leer del día, ¿no? Tienes una agenda muy ocupada, ¿cuál es tu mejor momento si es que te dejan, ¿no? ¿No tienes... Normalmente para mí el momento cuando acaba el día es más tirando a la noche. La noche para mí es un momento donde siempre intento tener un rato así de lectura, y luego los fines de semana. Los fines de semana, si tengo tiempo, me apetece leer, estar tranquilamente y disfrutar de la lectura, ¿no? ¿Tu lugar preferido para leer? Mi habitación, mi espacio de la habitación. ¿Un espacio especial, la cama, o no, tienes un rincón de lectura? Exactamente, tengo un sofá tranquilamente y con luz que entra, lateral. Es un espacio muy, muy abierto, sí. ¿Leer con música o en silencio? Normalmente me sale en silencio.
Sí, en yo silencio. también soy de silencio. Sí, exacto. ¿Recomendar o que te recomienden libros? ¿Qué Me prefieres? gusta que me recomienden. Luego cuando alguien me pregunta puedo recomendar, pero me gusta que me recomienden libros. ¿Género favorito? Esto Me ha costado. Para descansar leo bastante novela negra. Me gusta la novela negra, así de detective, de intriga, me gusta bastante. También la novela histórica. Así cuando quiero pensar algo, de vez en cuando ensayos, biografías, también me gustan. Y luego por mi condición también de jesuita me gusta leer temas que tienen que ver con espiritualidad o así también me relaja. Luego temas también de política, democracia, filosofía política. Ese ámbito siempre me gusta. Eso es como buen jurista, ¿no? Sí, esa parte siempre leer algo de política, de sociología, me gusta. ¿A qué escritor te gustaría conocer? Pues mira, le conozco, pero una conversación que me apetecería sería con Bernardo Achaga, María Dueñas, que también me gusta cómo escribe, sí, así como autores así que me ayudaría. En una sociedad cada vez más secularizada, ¿qué lectura recomendarías a un agnóstico? Esta pregunta tiene... Me ha costado, ¿no? Yo diría El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Sí, importante. Sí, que es un libro así que te abre perspectivas y que te ayuda a hacerte cuestiones de la vida. Muy espiritual, ese libro es muy espiritual. Sí. Bueno, es lo que de hecho un poco le salva también de... Eso es, del abismo. Sí. ¿Acabará la inteligencia artificial con el oficio de escritor? ¿Qué opinas? Con el Yo creo que jurista no. no lo sabemos, creemos que no. Pero... Yo creo que no. Yo creo que la inteligencia artificial no va a acabar nunca con el oficio de escritor. Bueno, seguramente puede ayudar, transformará algunas herramientas, procesos que seguramente pueden ayudar a la creación literaria, ¿no? Pero lo que es la experiencia humana, lo que es la intuición, lo que es la capacidad de expresar la complejidad emocional que tiene el ser humano, me costaría todavía entender que eso la IA lo puede producir. Aunque hay hoy día teorías que dicen que la IA siente o puede sentir y que va a ser creativa, pero yo todavía creo que no. Está por ver, ¿no? Está por ver, diría. ¿Lectura en soporte digital, ebook, audiolibros o en papel? ¿Qué prefieres? He intentado en ebook, pero siempre tiro al papel. Yo también. Papel. No me acostumbro al ebook. Sí, exactamente. No tengo sensación de que leo algo. Sí, es más cómodo para viajar, te ayuda, tal, pero yo acabo en el libro. El tacto, ¿no? Hablar del libro, sin duda. ¿Subrayar un libro durante la lectura, pecado o placer? Esto me he dicho, yo no soy de subrayar, yo creo que no es ni un pecado ni es un placer, ¿no? Yo pensaba más bien que es una cuestión más de preferencia personal y más de, no sé, de cómo una persona interactúa con el texto, ¿no? Pero yo creo que las dos cosas, cada uno tiene que enfrentarse, hay gente que le encanta y a mí me gusta leerlo, pero sin boli, sin papel o digamos sin lápiz, que subrayar. Yo he tenido etapas, ¿eh? Hay libros que igual se dan más a subrayar, ¿no? El ensayo, ¿no? Una novela es más complicado, quizás. Es algo que te deslumbre. ¿Qué libro te gustaría haber escrito? Que esté por escribir o que esté escrito, ¿eh? Mira, un libro no es un libro. Claro, para un jesuita es fundamental ese libro. Son los ejercicios espirituales, ¿no? Los ejercicios espirituales propiamente no es así un libro que se puede leer porque uno se aburre. Pero sí es, no sé, como un libro que te ayuda al autoconocimiento y que te ayuda sobre todo mucho al encuentro con Dios, ¿no? Y tiene una metodología que te va llevando por ahí, ¿no? Y sobre todo es un libro que te ayuda también en la vida para decir, bueno, cuando tengo que tomar decisiones, tengo que discernir la vida sobre cuestiones claves de mi vida, te permite con ese método que son los ejercicios espirituales poder avanzar y poder hacer el mayor servicio al mundo y a la sociedad y a la Iglesia, ¿no? Por eso a mí me parecía que es una cosa distinta, diferente, pero que a mí siempre me ha impactado, ¿no? ¿Un libro que te haya hecho reír? Yo diría, me hizo reír en algún momento un libro de Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gulf, y luego, bueno, no sé si es un libro, me relaja leer Asterix y Obelix, cosas así, que realmente yo creo que es atemporal y que no es un libro, es verdad que, bueno, depende de cómo se conceptualice el tema del libro, pero también
creo que es bueno de vez en cuando. Los guiones de Goscinny, ¿no? Que son los grandes guionistas franceses, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto. Un libro que te haya hecho llorar, o que te haya entristecido, o que te haya... Sí, ese me ha salido. El niño con el pijama de rayas, que es un libro sencillito de John Boyne. Y luego recientemente un libro también que tuve, yo bueno, me he dedicado también al tema de abusos y así, y un libro que hablaba de los abusos y me dejó con mucha tristeza y mucho dolor. ¿Recuerdas el título? El de los abusos. Yo creo que era adultos, ¿cómo era? Adultos vulnerados en la iglesia o algo así. Es un libro pequeño que escribe una mujer que ha sufrido abusos y es duro leerlo, es muy duro. Sí. Esos temas, sí. Es fácil empatizar, ¿no? Con la situación de la víctima, eso el desamparo. Exactamente. Un libro que te haya incomodado leer o que te haya hecho cuestionarte la realidad o una postura determinada que tuvieras. A mí un autor que me gusta para pensar sobre la vida, sobre el sufrimiento es Albert Camus. Yo diría, tiene dos así que a mí me impactaron en su momento, hace mucho que no los he leído. Uno es El extranjero, que es sobre el sinsentido de la vida, ¿no? Y otro es La peste, es La peste también, ¿no? Son dos libros más de filosofía, yo he tenido que estudiar también algo de filosofía, y que también, pues te hablan de la condición humana, de la moralidad, del sentido de la vida frente al sufrimiento, el dolor. A mí esos libros me hacen pensar mucho. ¿Biblioteca o librería? ¿Es más de comprar libros o tomarlos prestados? Yo creo tomar prestados. Yo tengo muy pocos libros y cuando me regalan libros luego los regalo. Muy pocos, no me quedo apenas con ningún libro en mi vida. Quitando la Biblia, algo de derecho canónico, muy poco. No soy de tener mi propia... También puede ser porque me ha tocado moverme mucho y claro, cuando uno se mueve de un sitio para otro, mover las bibliotecas es un lío, siempre. Y luego cuando dejé el tema de la filosofía del derecho y tal, todos estos libros dije, seguramente ya no voy a enseñar esto, lo regalé. ¿Un libro de tu biblioteca que nunca prestarías? ¿Tienes algún libro especial que nunca...? No creo, fíjate, no creo que haya ningún libro así, de estos que no prestaría nunca. No creo que haya así una joya de esas que, esto ojalá. Sí, esto está, una primera edición. Eso, sí. No. ¿Una biografía de un personaje histórico o un personaje histórico de ficción que te gustaría conocer? A mí una biografía que me impactó cuando lo leí es Pedro Arrope, bilbaíno, que es la pasión de un hombre para los demás, que el autor es Pedro Miguel Lamet, ¿no? Y este bilbaíno que hoy celebramos que también se ha hecho todo el proceso para que sea santo y terminaba el proceso ya en Roma, pues es una vida que realmente atrae. Sí. ¿Un libro que te gustaría volver a leer por primera vez? La primera vez siempre es especial, ¿no? Que te sorprende. El Principito. El Principito. De Antoine de Saint-Exupéry. Intuyo que saldrá mucho en próximas entrevistas. Es un libro especial. ¿Has dejado algún libro a medias o tratas de terminarlos? Yo creo que normalmente trato de terminarlos y a veces me cuesta alguno. Pero es muy raro. Sí, yo cuando empiezo un libro normalmente es muy raro que lo deje. ¿Crees que es legítimo que un editor reescriba, esto va ligado a algunas polémicas que han surgido en los últimos años, ¿no? Que un editor reescriba el contenido de un libro para evitar términos o expresiones que pudieran resultar ofensivos? Por ejemplo, como ocurre con Roald Dahl en Inglaterra, ¿no? Que se reinterpretó o se trató de cambiar el texto para adaptarlo, ¿no? Al contexto cultural actual. ¿Esto es legítimo? Yo creo que es un tema como muy complejo, ¿no? y controvertido, ¿no? Y sobre todo, incluso, ¿no? En la literatura clásica, ¿no? Claro, y en obras fundamentales que dijo esto. A mí me parece que más que reescribir, y yo creo que es fundamental, todo lo que tiene que ver con respetar los derechos humanos, la sensibilidad que hay, etc., ¿no? Lo que sí, yo diría, más que eliminar o quitar partes de un texto, a mí me parecía que es más importante contextualizar cuándo se escribe ese texto, por qué se escribe ese texto, y entonces seguramente hay un tema de reeducar cuando presentamos un libro que evidentemente ha sido muy crítico, muy cuestionado, para decir, esto surge así, etc. Porque si no, quitarlo, pues pierde seguramente algo que, pues seguramente hay libros del siglo XVI que hablan de la esclavitud.
hay que quitarlo, ¿no? Seguramente es un momento para explicar por qué existía en ese momento, bueno, por qué existía, cuál es la razón de la esclavitud, que hoy no hay esa esclavitud, y desde ese contexto hablar de los derechos humanos, aprovechar eso seguramente para ahondar en lo que son las claves de Censurar tampoco es educar, sí, lector. Sí, censurar es impedirle acceder, ¿no? Eso Tienes que enseñarle a interpretar. Exactamente. Termina esta frase. ¿Leer nos ayuda, en tu opinión? Yo creo que leer nos ayuda a expandir nuestra mente, sin duda. Yo diría también a comprender diferentes realidades y empatizar también con los demás y descubrir, si me permites, nuevos mundos. Viajar, empatía. Y ya por último, Juanjo, ¿qué 3 libros nos recomendarías y por qué? ¿3 o 2 o los que tú consideres? ¿Y por qué? Hombre, el primero, ya sé que no es un libro así que es como para recomendar. Yo, un primer libro, sin duda para mí es el libro de cabecera, es la Biblia. Para mí sería, bueno, una de las obras más influyentes en la historia, ¿no?, de la humanidad, no solo en el ámbito religioso, sino también cultural, ¿no?, lo que ha supuesto y lo que ha dado, ¿no? Y bueno, yo creo que es una reflexión sobre la condición humana, es una reflexión sobre la ética, es una reflexión sobre el sentido de la vida, sobre el sufrimiento, sobre el perdón, sobre la esperanza, ¿no? Hay muchos temas que están detrás de la Biblia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un libro inigualable, ¿no? Y bueno, para mí es, como decía, un libro de cabecera y a mí me enseña a vivir constantemente en el día a día y a generar actitudes, bueno, pues para estar con otros y del modo de estar con otros, ¿no? Ese encuentro, ¿no?, de diferentes. Eso es. El segundo, ya lo he dicho, El Principito. Digo, El Principito bueno, yo creo que es una obra que nos permite hablar de la vida, nos permite hablar de las relaciones humanas, ¿no?, muy sencillamente, pero uno puede pararse en cualquier frase, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos permite también abrirnos siempre a la capacidad de asombro de la vida, ¿no? A la capacidad de decir, bueno, ¿y esto por dónde va, no? Y también, bueno, a abrirnos a redescubrir qué es lo esencial, qué es la amistad en nuestra vida, ¿no? O qué es la lealtad, el amor, ¿no? Bueno, me parece que es un libro que ayuda profundamente a eso, ¿no? Relaciones humanas, amistad, amor. Y el último como novela, ¿no?, que a mí me gusta mucho cómo escribe, ¿no?, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Me encanta cómo escribe, murió, pero no sé, creo que es un libro que te coge, ¿no?, por esa trama que tiene intrigante, que te va llevando, ¿no?, y por la atmósfera, yo diría, bueno, un poquito gótica, ¿no?, y sin, seguramente, pero también nos habla, ¿no?, de temas claves, ¿no?, como la memoria, es el amor, es la tradición, ¿no?, bueno, son la importancia de la literatura hoy, ¿no?, en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo he puesto La sombra del viento, pero podía haber seguido todos los libros que siguen, ¿no?, la trilogía, pero me parece que es un libro también como interesante y luego se lee de una forma maravillosa. Pues eso es todo, Juanjo. Te agradecemos de todo corazón desde el Clave Jurídica el apoyo y te deseamos felices lecturas, por supuesto. Muchas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto. Gracias. Gracias.